Bueno, entonces este taller se llama Vive tu sueño, ¿sí? ¿Y por qué se llama así o por qué en esta época hacerlo? Porque muchas veces cuando se acerca el fin de año, pues uno dice, ay, voy a hacer mi lista de deseos, de propósitos para el próximo año y empieza el año súper emocionado, se come las 12 uvas, bueno, yo soy de las que come las uvas y pide los deseos y todo, y después llegó enero, febrero, marzo, se fue bajando la emoción, se fue bajando la emoción y a mitad de año uno ya ni se acuerda de cuáles eran esos propósitos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que vamos a adelantarnos a los hechos, no vamos a dejar que la vida pase porque los emprendedores nos adelantamos, ¿cierto? Los emprendedores tenemos esa visión y la idea es que cómo quieres terminar este año 2022 y cómo quieres arrancar el nuevo año 2023. ¿Quieres volver a repetir la historia de este año o de muchos años o quieres que de ahora en adelante pues tu vida sea diferente? ¿Cómo quieres? Yo quiero que sea diferente y bien diferente, a que no se parezca a ninguno de los demás porque ya eso los viví. Quiero que sea diferente porque ya hay otros proyectos, hay otra visión de la vida, quizás con mayor madurez y proyectos distintos. Entonces, encaminarlo completamente a la nueva vida, después de Total, pandemia, a, lo, a después de pandemia, tal cual. total. Y entonces ahí entra un concepto y es de diseñar la vida de tus sueños. Diseñar la vida de tus sueños es hacer de tu vida lo mejor para querer repetirla una y otra vez, ¿sí? Porque a veces uno dice, uy, no, yo no quisiera volver a vivir mi vida, yo no quisiera volver a repetir tantas cosas que me han pasado, tantas cosas que he tenido que sufrir, ¿cierto? Pero entonces si tú tienes esa capacidad de diseñar tu vida y de decir, no, yo quiero que mi vida sea diferente, lo que tú dices, con nuevas visiones, aprendiendo de lo que, de los errores, porque realmente pues lo que vivimos, lo que tenemos que quedarnos es con el aprendizaje y diseñar esa vida para querer repetirla una y otra vez. Entonces vamos a empezar con una evaluación. La Entonces, palabra ¿cómo me da es miedo. de 1 a 10? De 1 a 10, listo, vamos a calificar de 1 a 10. Primera pregunta, tu felicidad. Eres, esto no me lo vas a responder, lo vas a escribir allá en tu libretica, porque esto es de reflexionar cada uno va a ir haciendo Personal. la reflexión, ¿listo? Si me quieres compartir algo ahorita al final, lo vamos a ver, ¿listo? Entonces, Ok. de 1 a 10, ¿qué tanto consideras que eres feliz con tu vida actual? Donde 1 es, no eres nada feliz y 10, eres totalmente feliz, ¿listo? 2, Ujú. tu mejor vida. ¿Sientes que estás viviendo la mejor vida posible? 3, ¿tu vida está equilibrada o sacrificas ciertos aspectos? 4, ¿cuánta pasión sientes por tus actividades diarias? 5, ¿qué grado de satisfacción tienes con tu vida actual? Tú solo estás poniendo el número, ¿cierto? 6, Sí, ¿qué grado de plenitud sientes en tu vida actual? Y ahora vas a sumar todos los números a ver cuánto te da. Si son 6 preguntas, pues el máximo debería ser 60, ¿cierto? Y el mínimo debería ser por lo menos 30. sí. Si ya es menos de 30, pues ya definitivamente hay que hacer cambios radicales en la vida. 15, 20, 26, 31. Mm. Estoy en la rayita. Estás pasando, sí. Estoy Entonces, pasando estás pasando, raspando, pasaste raspando la evaluación de la vida. Entonces, mira, las Bueno, pero reflexiones, lo bueno es que estoy consciente de eso y, ajá, y por eso es nuevos proyectos, nuevos cambios y aceptarme como soy, salir adelante como soy y, bueno, comerme el mundo, dicen por ahí. sí, es eso. Y mira que lo hablábamos en la inteligencia emocional. El primer paso es uno conocerse y aceptarse. Pues listo, esa es la situación, eso es lo que hay. Hay uno que me gusta mucho que es Yokoi Kenji, que él dice eso, Ay, que me le decía encanta. a la esposa, esto es lo que hay.
A mí él me Sí, encanta, me ayudó mucho con todo el proceso que he vivido acá, todas mm, sus presentaciones también. sí, súper Una noche recomendado. me puse solo a escucharlo a él como 3 horas nada más de conferencias, entre conferencia y conferencia y conferencia, y entender muchas cosas, porque hay muchas cosas que sabemos, pero vale la pena analizarlos para poder entenderlas bien desde tu punto de vista y desde tu vida, porque es fácil decir de la vida a los demás, ayudarle y decirle, mira, vas por aquí, mira que puede, pero cuando te toca a ti, wow. Es difícil. Sí, Ajá. porque los toros se miran mejor desde la barrera. Entonces, si a veces uno está ahí metido en la situación, no ve las cosas. No ves. Y a veces son más fáciles de lo que pensamos, pero tú estás metido en el desorden con los toros y ves los cachos, ves lo fuerte que Claro, son y que tú eres nada, pero no estás viendo cuando sales un poquito de la talanquera hacia afuera y dices, ah, ok, pero es que nada más tenía que salirme por aquí. sí, Es eso. es eso, es eso. Entonces es eso, es precisamente que tú sientes que en el fondo puedes dar más, ¿cierto? Cuando uno Ujú. dice y hace la evaluación y dice, no, yo podría estar mejor, yo podría tener cosas mejores, yo podría ser una mejor persona, ¿cierto? Porque todo empieza y lo veamos en abundante, en el ser, luego el hacer, el dar y ahí sí tener. Entonces uno siempre piensa, no, es yo qué voy a tener, qué voy a obtener, qué voy a obtener. No, primero tienes que empezar a ser una mejor persona y este camino de liderazgo es eso, es el líder, no es cuánto vas a ganar en el título de manager o en el director o en el diamante, sino es en quién te tienes que convertir para llegar a ese nivel. Y eso, por ejemplo, para mí ha sido uno de los grandes retos, porque yo digo, sí, claro, tengo que romper muchas creencias limitantes, tengo que creer más en mí misma, tengo que desarrollarme personalmente, aceptarme, bueno, tantas cosas que queremos. Y eso es lo más importante, saber eso. Cuando tú tienes claro eso, dices, bueno, pues si yo hago bien las cosas, que es empezar desde mi crecimiento personal, desde mi desarrollo como persona, pues ya el resto irá llegando, porque ya el siguiente paso es hacer. Y cuando uno hace, pues tiene resultados. Pero si también no está uno trabajando en las, o no está haciendo las acciones con la mentalidad correcta, pues de nada va a servir que tú hagas y hagas y hagas y hagas, porque es lo que hemos hecho toda la vida. Toda la vida Ujú. uno está haciendo para tener, No, tener y casa, dejarte tener llevar y carro. a veces no disfrutas lo que estás haciendo porque piensas que es el hacer y no es el hacer, es construir ese ser y ahí es donde hay que trabajar. Ujú, total, total, total. Y hay tres factores ocultos que están impidiendo que tú vivas esa vida extraordinaria, esa vida que tú siempre has soñado, que siempre has deseado. Y el primer factor es que no sabes que es posible o no crees que sea posible, porque uno dice, no, eso no es para mí, no, es que eso es personas que tengan dinero, eso es para personas que crecieron en mejores familias, para personas que tienen mejores condiciones y mentiras. Mira cuántas personas que de pronto han tenido incluso menos que uno y logran resultados extraordinarios. Entonces uno dice, entonces no es la plata, ¿sí? Personas, por ejemplo, no me acuerdo el nombre de este señor que estaba como en silla de ruedas, Stephen Hawking, bueno, creo que es como en Ujú. silla de ruedas, casi paralítico, y bueno, fundó para empresas, hizo un poco de cosas. Entonces uno dice, y uno con su salud total, gracias a Dios, y tampoco, entonces uno dice, no, realmente todo está es en la mente. Cómo nosotros trabajamos nuestra mente, empezamos a romper esas creencias, empezamos a dejar de programarnos. Y hay otro mentor que me encanta y te lo recomiendo, que es Laín García Calvo, creo que es Lain García, búscalo así en YouTube, Lain García. Y él habla mucho de que, por ejemplo, a nosotros nos programan. Y decía, los programas de televisión precisamente están programando tu mente. Porque tú, por ejemplo, en la mañana estás comiendo, estás desayunando y estás viendo noticias. ¿Y qué te están metiendo en la cabeza? Que hay mucha inseguridad, que todo está muy caro, que roban, que matan, que bueno, tantas cosas. Entonces uno que se va así, pues que todo el día va a estar alerta, va a estar así pendiente. Bueno, llega la hora del almuerzo y uno listo. ¿Qué pone al almuerzo? Las noticias. ¿Y qué pasó? Pues que sigue habiendo inseguridad, sigue que el salario mínimo no subió, pero que el transporte, la gasolina subió. Y entonces uno está ahí programando, programando, programando. Y en la noche uno se va a acostar, llega y a las 7 de la noche, ¿qué hay? Noticias. Entonces él decía, pues no, es que uno las noticias realmente no las mira para ver y para estar informado, sino
porque lo están programando. Entonces, tú miras las noticias buenas, ¿sí? Tú quieres averiguar, que cómo está el dólar, listo, entras y miras el dólar, pero no te ensucias o no llenas tu mente con tanta cosa porque ahí tu mente, entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde uno dice, yo no voy a poder, no, eso con esta inseguridad, no, pero yo, ¿por qué me voy a poner a ofrecerle a la gente si la gente no tiene plata? Y es No, y te llenas precisamente, de miedos, de temores y, ajá, y dejas de actuar. exacto. ¿Y por qué? Porque así nos quieren tener, o sea, el sistema nos quiere tener controlados, que la gente no estudie, que no hayan posibilidades, que la gente no crea en sí misma, ¿sí? Y nos llevan ahí en esa carrera de levantarse temprano, trabajar para pagar deudas, para pagar servicios y no vive nunca uno la vida de sus sueños. Entonces, ese es el primero, no saber que es posible y no creérselo, porque ahí entra todo el tema de las creencias, no creer en uno mismo, no creer en sus capacidades, ¿sí? Que si Dios nos puso en este camino, si Dios nos puso las capacidades y la visión de las cosas, pues así mismo vamos a desarrollar las habilidades para hacerlo posible. ¿No? El segundo factor de por qué no tienes esa vida extraordinaria que quieres es porque precisamente estás en esa ratonera de la vida y esto lo dice Robert Kiyosaki. Y más que, digamos, verlo por el plano profesional, es como esa rutina los envuelve, ¿sí? Muchas veces, no sé si tú has escuchado eso de Robert Kiyosaki, de la carrera de la rata. No. Bueno, te lo recomiendo también, búscalo. El Robert Kiyosaki es el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre. Y él dice que las personas, o la gran mayoría, el 90% de las personas, estamos como en una carrera de la rata, como esos ratoncitos que los meten a un círculo y ellos van corriendo, 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 pero no llegan a ningún lado, ¿sí? Entonces Ajá. él dice que normalmente cuando uno está en la vida es así, que uno trabaja, estudia para poder trabajar y trabaja para pagar deudas y luego saca más deudas para poder vivir, pero luego tiene que volver a trabajar para ganar plata y volver a pagar esas deudas. Y Un así se la círculo pasa uno todo el vicioso, tiempo. Señora, un círculo vicioso que nos metemos en ese círculo y de ahí no salimos. exacto, exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque uno no ve más allá, uno no ve más allá. Entonces el ratoncito está ahí corriendo, 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 corriendo a ver si llega más rápido, pero finalmente nunca se sale de ese círculo vicioso. Entonces, cuando uno puede ver más allá y decir, no, espere, voy a frenar un poquito, y ahí, por ejemplo, otros de mis mentores que me ha servido muchísimo es John Maxwell. John Maxwell, hay en este libro, que es otro de mis favoritos, y John Maxwell hay una ley que se llama la ley de la reflexión. Y él dice que uno tiene que parar. Si no, imagínate, si no existieran los semáforos y todo el tiempo los semáforos estuvieran en verde, pues todo el tiempo estaríamos estrellándonos unos con otros. Y eso es lo que pasa en la vida también. Esa precisamente es esa carrera. Bueno, no lo tenía preparado, pero a ver si encuentro la frase. Pero es eso, es como darse un semáforo en rojo en la vida y decir, no, venga, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué, qué puedo hacer para mejorar? ¿O por qué no me está funcionando las cosas? Y es esa ley de la reflexión. No, espérame, que no voy a ver si la encuentro acá. De parar, hacer un stop y decir, si estoy bien por donde es o no estoy bien por donde es. Bueno, voy a buscar la frase y se las comparto. Pero es eso, es decir, no ir en semáforo en verde todo el tiempo, sino de vez en cuando parar en un semáforo amarillo. Me voy a tomar 10 minutos del día, o en la noche, por ejemplo, y voy a hacer mi reflexión. ¿Cómo me fue hoy? ¿Hice lo que quería hacer? ¿Me siento realmente feliz con lo que estoy haciendo? ¿Ese es el camino? Definitivamente no. Y mira que nos sirve mucho esta evaluación que hicimos, ¿cierto? De calificar, bueno, me siento feliz, me siento satisfecha, me siento plena, porque es eso. Hay otros momentos y, por ejemplo, yo normalmente lo hago a final de año, ¿sí? Yo hago como esa evaluación del año. He querido hacerla mensual, pero obviamente el tiempo a veces no da. Pero sí, por lo menos eso, así sea una pequeña reflexión en la noche antes de acostarme y decir, sí, me siento feliz porque estoy cansada, pero feliz, digo yo. Esto es para mis frases. Estoy cansada, pero feliz porque sé que voy en el camino, voy en el proceso, así el resultado no se esté dando como quisiera,
pero sé que estoy sembrando esas semillitas, sembrando, 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 sembrando. Y al final de año hago eso, digo, bueno, ¿cuáles eran mis propósitos del año? Venga, evaluamos qué hice, qué no hice, qué me faltó, qué hice muy bien, porque yo soy, por ejemplo, muy perfeccionista, igual que Javier. Yo soy igual, yo soy re perfeccionista, entonces digo, bueno, ¿por qué no se me dieron las cosas? ¿Qué podría haber hecho mejor? Y todo hacia lo que nos falta. Y con Abundante se ha aprendido eso, también a mirar, no, venga, ¿qué tenemos? Bueno, mi esposo también me ayuda mucho en eso. ¿Qué sí hay? ¿Qué sí hay? No, no, entonces sí cumplí eso, sí mejoré algunas cosas, sí, entonces también enfocarnos en lo positivo, porque a veces yo me doy muy duro y digo, no, no hice nada. No, mentira, sí hice algo para que las cosas se hubieran dado bien. Entonces es eso. Y el tercer factor es que tienes una definición de éxito obsoleta. ¿Por qué? Porque lo que nos enseñaron es que una persona exitosa solamente se mide en dos factores, en lo profesional y en lo financiero. Si tú estás bien, o sea, si tienes plata, uy, no, eso le ha ido súper bien, ¿sí? Si tienes una carrera, uff, no, es profesional, entonces le fue súper bien. Entonces, no, tiene una carrera y tiene un buen trabajo, entonces le fue bien. Y no, mentiras, es que la vida no es solamente ganar plata y ser profesional. La vida, de hecho, se divide en 12, espérame, 2 4 6 8 10 12 sí. 12 áreas de la vida que tú deberías evaluar para poder saber si eres una persona exitosa o no. Y definitivamente el éxito también es muy subjetivo, porque yo puedo decir, no, yo me siento exitosa ganando 1 millón de pesos, ¿sí? O yo me siento exitosa ganando 10 millones de pesos. Entonces, finalmente el éxito es subjetivo y el éxito no se puede medir solamente por lo profesional y por lo económico, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, yo lo escucho mucho de mi familia y digo, bueno, pues de mi papá, digo, finalmente mi papá también creyó o creció con otras creencias de, por ejemplo, me dice, ve, a veces diga, ay, fulanito compró carro, eso es que le está yendo bien. Y yo digo, bueno, pero solo estamos mirando un ámbito, ¿sí? Y entonces si a mí, si yo no tengo carro, entonces no me ha ido bien. No, pues tampoco, ¿cierto? Entonces digo es eso, cómo tenemos esa definición de éxito y cómo podemos identificar esas 12 áreas, porque realmente nuestra vida es integral. Y cómo nosotros logramos ese equilibrio en esas 12 áreas, pues es lo que realmente nos va a llevar al éxito. Entonces, ¿quieres conocer esas 12 áreas? ¿Cuáles son? Sí, por supuesto. Bueno, listo. Entonces, ¿cuáles son esas 12 áreas para tener una vida mejor? Entonces, la primera parte es tu ser individual, las 5 primeras áreas. Las 5 primeras áreas es tu ser individual, lo que tú controlas, que es la salud y la condición física. Esa es la primera, ¿sí? Entonces, ¿cómo está tu salud? ¿Cómo te sientes a nivel físico, ¿cierto? Si te sientes bien, si te sientes tranquila, o si al contrario no estás sufriendo porque no puedes hacer mucha actividad física. Todo eso, por ejemplo, es éxito, ¿sí? Entonces uno dice, uy, vea, por ejemplo, no sé, tiene el carro, pero está en sobrepeso y ni siquiera puede subir las escaleras. Pues entonces, ¿cómo estamos midiendo el éxito, no? El segundo es la vida intelectual. Entonces, ¿cómo están tus pensamientos, cierto? Todo lo que es, ahí sí ya viene el tema de las creencias, de los pensamientos, ¿cierto? La tercera, la vida emocional. Es lo mismo. Tan personas con mucho éxito, dueños de empresas, ganando millones de pesos y deprimidos, ¿sí? Que están constantemente en ansiedad, en depresión, pues realmente el éxito no lo podemos medir solo en esa área. No, y las Cuarto, el consecuencias después son graves, porque se mucho más grave. encierran en... Sí, Ujú. exactamente. Entonces mira que uno por irse a cuidar una sola área, descuida muchas otras y no, realmente nuestra vida es integral. El éxito es integral. Cuarto, el carácter, el sentido de la vida. Si tú haces las cosas con propósito, si tú realmente tienes ese sentido de vida, del por qué estás haciendo las cosas, del para qué lo estás haciendo, para qué te levantas cada mañana. ¿No? Y el quinto, la vida espiritual. Entonces también cómo son tus creencias, cómo está tu fe, independientemente de la religión que seas o si no tienes una religión, pues cómo es tu espíritu, ¿cierto? ¿Estás tranquila a nivel espiritual? Es eso. Entonces esas 5 primeras
es tu ser individual y lo que tú controlas. Las siguientes 5 son las relaciones. Entonces, ¿cómo te relacionas con los diferentes tipos de relaciones que hay? Entonces, la sexta área es la vida amorosa, ¿sí? Entonces, si tienes una pareja o si no tienes una pareja, bueno, pues cómo es tu relación contigo misma, ¿cierto? Que a veces decimos, no, entonces no tiene pareja y no puede trabajar esa área, ¿no? También, si tú no tienes pareja, entonces cómo es tu relación contigo misma, ¿cierto? El séptimo, la familia. Entonces, cómo es tu relación con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, que eso también es muy importante, que a veces también lo mismo, puede tener mucha plata, pero pelea con sus papás o con sus hijos, o ni siquiera responde por los hijos, por ejemplo. Entonces, todo eso, ¿cierto? Ahí ya te di ideas. La octava es la vida social. Entonces, lo mismo, ahí ya viene todo el tema de los amigos, de cómo te relacionas con otras personas, con los vecinos, ¿cierto? Y también es importante. La novena, ahí sí está las finanzas, pero imagínate, es una nomás, un pedacito chiquito, las finanzas. Entonces, ay, que cómo estás a nivel económico, cómo manejas cómo administras tu dinero, tus inversiones, si tienes deudas, toda esa parte. Y la décima es la carrera profesional. Entonces ahí sí ya entra el tema de la profesión, si tienes una profesión, si no tienes una profesión, pues cómo haces tu trabajo, ¿cierto? Todo el tema del trabajo, cómo te desempeñas a nivel laboral, es esa parte. Y bueno, estas terminamos ahí, las otras 5 de las relaciones. Y las últimas dos, pues vienen casi que englobando todo, que es la calidad de vida, que es cómo es tu entorno, cómo son tus experiencias, si realmente disfrutas lo que estás haciendo, ¿sí? Si tienes un entorno favorable, si vives, por ejemplo, que no estás preocupada por las deudas o por el estar corriendo día a día, sino que realmente tienes esa tranquilidad en tu calidad de vida. Y la 12 es la visión de vida, que ahí es donde tú integras todo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es tu visión de la vida? Donde integras todo lo que tienes, lo que quieres hacer, lo que quieres ser. Entonces, es como esa visión global de tu vida, ¿listo? Que muchas veces también nunca la tenemos en cuenta. Realmente uno casi que va viviendo el día a día, pero uno no se imagina y no se proyecta, bueno, yo dentro de un año, ¿qué quiero estar haciendo? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué quiero estar haciendo, por ejemplo, con mis hijos? ¿Cuántos años van a tener mis hijos? ¿O dónde quiero que mis hijos estudien cuando terminen el colegio? ¿O en qué colegio quiero que estudien? Entonces, eso es la visión es muy importante. Entonces, saber cuál es tu destino final antes de ponerte objetivos, pues es lo que te va a llevar a esa visión. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Para ahí sí poder ponerte esos objetivos y poder decir, ah, no, listo, esto es lo que yo quiero hacer para, por ejemplo, el próximo año, estamos a 2 meses de terminar el año. ¿Y por qué no empezar desde ya a mirar esos propósitos con base en esta información? Hacer esa evaluación, revisar y decir, bueno, listo, quiero empezar a hacer esos cambios, quiero empezar a planear mi vida como yo la quiero, a diseñarla como yo la quiero. Y bueno, ahí eso lo vamos a ver precisamente en otro entrenamiento, donde vamos a hablar Eh, precisamente de cómo hacer esos objetivos, cómo crear esos, ¿cómo se llaman? Los deseos o lo que decimos nosotros como los propósitos de año cuando arrancamos el año. Entonces lo vamos a ver área por área, vamos a hacer el ejercicio, vamos a hacerlo, cómo es que se debe crear esa visualización y bueno, lo miraremos en otro entrenamiento. Pero hasta acá, mi Mari, ¿qué tal te pareció esa información? Ay, no te estoy escuchando. Hola, hola. Ay, ya un momento que se me va el audio. Ah, sí, se te bajó harto el volumen. Por un momento te perdí el audio y no te Bueno, pero escucho bien, ya va. ¿ahí me escuchas o se te fue el sonido?
Es que está lloviendo, Ah, se yo creo que escucha entonces menos fue eso. porque el techo es de zinc. ¿Ahí me escuchas? Bueno, vamos a dejarla hasta acá la grabación para Ahora las chicas sí, que no se pudieron conectar y cualquier duda, cualquier cosita la miramos ya internamente, ¿vale?